podemos ver también que las calles en la Edad Media, como en muchas partes del mundo, eran estrechas, serpenteantes, muy pétreas, piedra en las fachadas y en los pavimentos. Las plazas se generaban prácticamente residuales en el espacio. Por ejemplo, esta es la plaza que enfrenta Santa María del Mar, en donde hoy actualmente hay varios bares y les recomiendo ir a tomarse unas tapitas en este bar que es muy bueno. Pero bueno, las calles, como les comentaba, eran muy oscuras, con poca luz, poca ventilación y albergaban mucha población, lo cual generaba un hacinamiento. Felipe. Terminada ya la Edad Media, viene la Edad Moderna. Hablemos aquí del periodo aproximado entre el siglo XV y el siglo XVIII. Veníamos hablando de una Barcelona romana de 3.500, 5.000 habitantes. En la Edad Media estamos hablando de una Barcelona de aproximadamente 25.000 habitantes. Aquí empieza a crecer ya mucho más la población, pero ojo que siempre es intramuros. Se inicia este periodo, la Edad Moderna, con la integración de la ciudad a la corona hispánica con el matrimonio de los reyes católicos entre Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón. Entre los siglos XVI y XVII, cada vez es más relevante en la ciudad la actividad económica y por tanto cada vez ganan más importancia los gremios y cofradías. Y por los fueros que existían, los fueros y privilegios que existían, se permitía que las clases medias pudieran de alguna manera participar en la administración de la ciudad y en este momento, cada vez que se hace más fuerte estos gremios, ganan cada vez un mayor poder político en el gobierno de la ciudad. La verdad es que estamos hablando de una época en donde la clase media es bastante próspera, pero hay un periodo que más o menos, para no explayarme innecesariamente, ya que no es el tema, hay un periodo entre 1600, digamos, y 1715, en el cual hay una gran decadencia, existe una decadencia económica y un tanto demográfica, ya que ocurren en el fondo distintas guerras, ya sea con los francos, con otras potencias extranjeras o guerras internas que merman bastante la población y la capacidad económica. Es una época en la cual no hay mayores obras civiles, más allá que terminada esta época de guerras, que la última de estas fue la Guerra de Sucesión entre 1701 y 1715, iniciando el siglo XVIII, Guerra de Sucesión de la Corona que enfrenta a los Borbones de Francia contra los Habsburgos de Austria. Esta guerra la gana la actual familia real, los Borbones, Felipe V, pero la gran parte de Cataluña estuvo alineada en esta guerra con los austrias, lo cual de la mano con que los Borbones instauran el absolutismo, se genera sucesivamente una pérdida de poder de esta autonomía y estos privilegios que tiene la ciudad, los empieza a concentrar la monarquía, lo cual, por ejemplo, se le quitan estos fueros y privilegios, se cierran los estudios superiores, se cierra la universidad, los estudios superiores se trasladan a la Universidad de Cervera, ya que esta es una ciudad que siempre se mantuvo fiel a Felipe V. Entonces podemos ver que en el fondo es una maniobra más bien política. Pero a medida que va avanzando el siglo XVIII, se va generando una apertura para el comercio con las colonias americanas y algunas compañías creadas en la ciudad empiezan a adquirir, por ejemplo, el monopolio comercial con Puerto Rico, Santo Domingo, la isla Margarita, posteriormente con Luisiana. Se crea una compañía de pesca que también abre factorías acá en la Patagonia. Esto de la mano con que se acaban las guerras y algunos otros factores que coayudaron, como por ejemplo la creación de la rotación de cultivos, que eh, aleja el peligro de las hambrunas, generan un nuevo periodo de prosperidad
empieza a fluir mucho caudal capital, hablemos, hacia la ciudad, y esto también favorece que se vaya generando una incipiente infraestructura fabril hacia ya finales de siglo, que hace que incluso esta sea uno de los lugares fuera de Inglaterra en los cuales se consolida rápidamente la revolución industrial. Sandra, adelante, por favor. Bueno, en esta época se construyeron dos fortalezas, la fortaleza de la Ciudadela y se reformó el castillo de Montjuic. Y también algo importante es que en 1776 se derrumbó la muralla que dividía dos áreas, es decir, se derribó la muralla de la Rambla. También en este periodo, la única ampliación de la ciudad fuera de muros fue el barrio de la Barceloneta. Más adelante les voy a explicar detalles de eso. Bueno, con el derribo de la muralla de la Rambla, la idea era generar una gran avenida monumental ajardinada, al estilo de los boulevards de Francia, que fuera el paseo de la ciudad. Acá podemos ver una imagen de la remodelación del castillo de Montjuic y cómo está actualmente. Y algo importante que me gustaría señalar es que en el siglo XV se inició la Universidad de Barcelona, que obviamente hoy en día es muy relevante en la ciudad. Bueno, como les comentaba, la única ampliación fuera de la muralla fue el barrio de la Barceloneta, el cual cobra importancia porque se desarrolló un edicto de obrería, que es una ordenanza municipal por primera vez que regulaba y el trazado de las calles, la numeración de las edificaciones y de los lotes, y limitaba las alturas de construcción, pero también indicaba que para poder construir uno debía pedir un permiso de construcción y adjuntando planos y memorias explicativas de lo que se quería realizar y pagando las correspondientes tasas. Eso actualmente se utiliza en todo el mundo. Otra de las obras que se hizo de gran importancia fue la ampliación del puerto de Barcelona y el paseo marítimo. También surgieron algunos edificios públicos, como los primeros mercados formales, ya con edificio y todo, que serían, por ejemplo, el mercado de la Boquería y el del Born. El de la Boquería lo podemos visitar caminando por la Rambla, es muy icónico dentro de la ciudad. Y bueno, esto de las grandes avenidas, también se proyectaron algunas avenidas importantes, como podría ser Paseo de Gracia, que unía la ciudad amurallada con la Villa de Gracia, la cual va a cobrar mucha importancia en los años venideros. Felipe, ¿nos podrías contar? Como decía anteriormente, culmina la época moderna, el cambio de siglo del siglo XVIII al siglo XIX, con una ciudad que aproximadamente tiene 100.000, 130.000 habitantes y que todavía se mantiene intramuros. O sea, el crecimiento que ha tenido sigue siendo dentro de la superficie de la ciudad condal. Se inicia con una gran cesantía el siglo XIX, con un paro industrial bastante grande a consecuencia de la guerra del Rosellón, una guerra que se suscitó en contra de Francia a consecuencia de la Revolución Francesa. Pero cuando esta termina, la ciudad ya tiene una infraestructura fabril bastante robusta, lo cual permite que de la mano con una gran mano de obra disponible, se reactiva la economía de forma bastante rápida. Para dar un ejemplo, en 1800 la ciudad tenía 150 fábricas solamente textiles, a las cuales
se empiezan a sumar, gracias al ferrocarril y al invento de la navegación a vapor, también las fábricas relacionadas con la metalurgia. Esto hace que cada vez las fábricas empiecen a necesitar una mayor superficie libre y la ciudad está saturada. Además que existía una norma que establecía que no se podía construir nada a una distancia de un tiro de cañón desde las murallas, que es aproximadamente 1.200 metros, lo cual hace que estas fábricas empiecen a trasladarse a los poblados que están cercanos o relativamente cercanos dentro del llano de Barcelona, como por ejemplo, si Sandra me puede ayudar con el cursor, el de Gracia. Gracia es eso que se está mostrando en este momento. Esta reubicación de las fábricas no disminuye, por ejemplo, la gran densidad demográfica que tiene la ciudad. Entonces ya a mediados del siglo XIX se ve la necesidad de que tiene que urbanizarse extramuros. Es por esto que se ejecuta el llamado Plan de Ensanche, también popularmente conocido como el Plan Cerdá. De esta manera, como vamos a ver en la lámina siguiente, podemos ver cómo todos estos pequeños poblados que están afuera de la ciudad se transforman en barrios o distritos de la misma Barcelona. Ahora, Sandrita nos va a seguir contando qué es lo que ocurre con el Plan Cerdá. Bueno, en 1854 y 1859 se derriban completamente las murallas. Como la ciudad estaba tan hacinada y era necesario planearse una expansión urbana, se llamó a un concurso público de urbanistas para proyectar esta ampliación, el cual fue ganado por Ildefonso Cerdá, que planteaba la expansión de la ciudad hacia los poblados por medio de una cuadrícula, un trazado ortogonal, con unas vías principales que la atravesaran para tener una mejor conexión con los poblados vecinos y con las ciudades vecinas. Y ahí aparece Gran Vía, aparece, por ejemplo, Diagonal, Meridiana, Paralel, y bueno, generaba una gran conectividad con los poblados cercanos. En la imagen siguiente podemos ver que el trazado, aquí podemos ver cómo la intersección de las calles se generaban plazas. Y en este caso sería Gran Vía, intersectado por San Joan, y se genera la Plaza Tetuán, que lo podemos ver aquí más cerca. Las calles eran de 20 metros, es decir, 3 carriles con 2 aceras de 5 metros a ambos lados. Las manzanas eran octogonales, con 100 metros por cada lado, y chaflanes o diagonales en sus esquinas de 20 metros, lo que permitía una mejor circulación en ese entonces de carruajes y hoy en día de vehículos. La idea de Cerdá era que las viviendas solamente tuvieran una altura de 16 metros, eso quiere decir planta baja más 4 pisos superiores, y no tuvieran más de un ancho entre 10 a 20 metros, cosa de poder generar un patio central que fuera de iluminación y ventilación de las mismas casas. En un principio él planteaba solo poblar 2 caras de la manzana, pero con el tiempo se fueron poblando, como podrán ver, los 4 lados de las caras, pero siempre tratando de dejar estos patios centrales de ventilación. También dentro del plan de Cerdá, lo que él planteaba era que, voy a volver al plano anterior para poder explicarlo mejor.